Pastor, ¿qué podemos entender cuando hablamos de la oración? Hábleme un poco de eso. La oración es el acto de hablar con Dios, es la comunicación que tiene cada ser humano, cada persona, de poder tener o entablar una conexión o una conversación con Dios. Orar es hablar con Dios en todos los sentidos. ¿Por qué podemos decir que es tan importante la oración? Que la oración era importante, número uno, para mantener al hombre conectado con Dios. Para mí ese es el principal motivo, la importancia número uno, de mantener al hombre conectado con Dios. Número dos, la oración nos hace conocer a Dios. Gran diferencia que hay, ¿verdad? Si hay alguna diferencia, de orar en secreto o orar en público. La oración en público es la oración que se hace frente a la multitud y es una oración que es colectiva. Es que la oración secreta te da una manifestación pública de la gracia, de la unción, de la presencia de Dios. Y el fariseo estaban orando en público, pero el fariseo dice que levantaba su rostro al cielo y le daba gracias a Dios por la posición, la postura, lo que él tenía y lo que él podía hacer para Dios. Una oración que trata de presentarte a ti como justo, esa es la pública, pero la secreta es la íntima, la que busca una cercanía, un conocimiento más profundo de Dios. Por eso, para mí es muy diferente y es más importante y para mí es más eficaz la oración privada, la secreta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y este es su segmento ¿Qué dice el pastor? Agradecerle a todas esas personas que siempre están ahí esperando que se estrene un contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición y edificación para tu vida. Yo sé que muchos estuvieron mirando la portada, el título de este video y estaban esperando que se estrene este contenido. Yo sé que usted no se va a arrepentir de esperar este tiempo, este momento en específico, para poder gozarse con lo que Dios estará hablando a tu vida en el día de hoy. Hoy no es la excepción de que está un hombre de Dios conmigo. Siempre hay un hombre o una mujer de Dios que me acompaña para poder desarrollar los temas, los cuales son muy necesarios para este tiempo. Pastor, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Tremendo, Roger, qué bendición para mí estar acá contigo. Como siempre, la gente sabe, yo soy el pastor Miguel Mateo, todos me conocen, ¿verdad? Y estoy acá para responder esas preguntas que tiene mucha gente y se hacen. El Espíritu Santo pone en tu corazón para que tú nos hagas y para poder emitir un mensaje claro y que la gente se edifique con este contenido hermoso. Así que preparados, listos, ya vamos a responder esas preguntas inmediato. Amén, amén. Qué bendición usted que está ahí conectado. Si es primera vez que está conectado en este canal, te invitamos a que te suscribas y invite a un amigo que también se suscriba con nosotros. Queremos de verdad pedir disculpas porque usted ve que estamos muy sudados. Estamos aquí al aire libre, no estamos en los estudios y usted sabe que uno hace un sacrificio. Amén. Estamos pagando un precio porque queremos que usted se sienta un poco mejor, ¿verdad? Con nosotros, traerle una dinámica diferente en el contenido que estamos creando. Así que yo sé que la palabra del día de hoy ayudará a muchas personas, ¿verdad?, a seguir fortaleciendo su vida espiritual. Así que ponga mucha atención que estaremos hablando de la oración, un tema creo que es primordial para nosotros. Pastor, ¿qué podemos entender cuando hablamos de la oración? Hábleme un poco de eso. Bueno, a la luz de la palabra nosotros hemos visto como la oración es el acto de hablar con Dios, es la comunicación que tiene cada ser humano, cada persona, de poder tener o entablar una conexión o una conversación con Dios. Orar es hablar con Dios en todos los sentidos y nosotros vemos en la Biblia como están llenos de personajes, hombres de Dios que establecieron una vida de comunicación con Dios y nos enseñaron que orar era parte de mantenerse en contacto con la presencia de Dios, en contacto con el Espíritu Santo y de alguna manera la oración les ayudaba Amén. A mantenerse en contacto con el Señor. Amén, qué bendición, pastor. Sabes que muchas personas que están ahí en este momento les gustaría conocer y saber por qué podemos decir que es tan importante la oración. Wow, Roger, excelente pregunta. Mira, de alguna manera Jesús en su vida caminando en la tierra
nos enseñó, nos trajo una enseñanza y nos enseñaba con su forma de orar que la oración era importante, número uno, para mantener al hombre conectado con Dios. Para mí ese es el principal motivo, la importancia número uno de mantener al hombre conectado con Dios. Número dos, la oración nos hace conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios si no se ha conectado con Él a través de la oración. Mucha gente quiere conocer a Dios a través de lo que lee, a través de experiencia de otra persona, pero la mejor forma de conocer a alguien es pasando tiempo con esa persona. Vemos que el Señor apartaba tiempo, ¿verdad? Y se iba a un tiro de piedra a orar, pasaba un tiempo siempre a sola, y muchos textos bíblicos en los evangelios vemos como Jesús siempre estaba tratando de tomar un tiempo para orar, y le enseñó a los discípulos y a toda la iglesia la importancia de orar para un creyente poder cumplir la asignación y para poder serle fiel a Dios en todos los aspectos, Roger. Amén, pastor. ¿Sabes que muchas personas dicen que hay, se puede decir, más resultado, ¿verdad?, orando en una hora en específica? O también cuando dicen de orar a solas o orar con otras personas, ¿verdad? Yo sé que cada quien, ¿verdad?, tiene su experiencia, sí, y la cuenta en base a su experiencia. Sí. Pero nos gustaría que usted nos pueda hablar un poco de la gran diferencia que hay, ¿verdad? Si hay alguna diferencia de orar en secreto o orar en público. Wow, mira, la oración en público es la oración que se hace frente a la multitud y es una oración que es colectiva. Básicamente, orar en público es una oración que se hace colectiva por un motivo en específico, pero Jesús enseñó en la palabra, y dice la palabra que Jesús le dijo: mas tú cuando ores, enciérrate en tu recámara y cerrada las puertas de tu recámara, habla a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El poder de la oración, o el poder, la importancia de orar en secreto, es que la oración secreta te da una manifestación pública de la gracia, de la unción, de la presencia de Dios, a diferencia de la oración pública, que muchas veces es esa oración que hacía el publicano. El publicano y el fariseo estaban orando en público, pero el fariseo dice que levantaba su rostro al cielo y le daba gracias a Dios por la posición, la postura, lo que él tenía y lo que él podía hacer para Dios. Una oración que trata de presentarte a ti como justo, esa es la pública, pero la secreta es la íntima, la que busca una cercanía, un conocimiento más profundo de Dios. Por eso, para mí es muy diferente y es más importante, y para mí es más eficaz la oración privada, la secreta, y le recomiendo a toda la gente que trate de apartar tiempo en la presencia, a solas con Dios, que será de mucho beneficio para usted. Amén, amén. Pastor, muchas personas se preguntan, porque han escuchado, ¿verdad?, en pastores, con muchas conferencias que se han estado hablando sobre la oración, de la importancia, ¿verdad?, que nosotros podemos ver que tiene establecer un horario, establecer un horario en la oración. Yo quiero que usted nos puede hablar un poco sobre eso. O sea, ¿qué tan importante puede ser eso de establecer un horario para nosotros orar en el día? Mira, esto va a ser muy bueno para mucha gente que quiere aprender a orar. Es importante establecer un horario porque eso crea una disciplina. Importante porque al crear una disciplina creamos un tiempo, un espacio, y separamos un horario para estar cerca del Señor. Conozco gente que tiene un horario en la mañana para orar y le llaman a eso su devocional. Se levantan de mañana y hablan con Dios, separan horas para estar en la presencia de Dios. Conozco otras personas que tienen un horario, por ejemplo, de madrugada, otros tienen un horario como de la medianoche, diferentes horarios en los cuales diferentes hombres de Dios particularmente se identifican. Cada persona habla desde su experiencia, como tú decías ahorita, y cada persona puede decir: bueno, a mí me funciona la oración a tal hora, me funciona la oración a las 10 de la mañana. Otros dicen: mira, la oración mía, la que me ha funcionado a mí es orar a las 3 de la mañana. Y otros dicen: a mí me funciona orar a las 12 del mediodía o de la noche. Es como cada cual pueda hacerlo, y Dios la recibe de cada cual según lo pueda hacer. Pero es importante que la iglesia de hoy separe tiempo, que no oremos cuando nos acordemos, cuando podamos, sino que tú separes, porque eso hace pensar al cielo en un compromiso y te compromete a estar delante de Dios en un horario que tú has diseñado y has separado para Dios, porque Dios siempre nos va a escuchar y está ahí atento para escuchar nuestra oración. Nosotros somos los que tenemos que separar ese tiempo para estar en su presencia. Amén. Pastor, la importancia, el rol que nosotros, ¿qué podemos entender el rol y el papel que tiene el Espíritu Santo en la oración? Wow, mira, excelente pregunta, Roger.
El Espíritu Santo es el Paracleto, dice la palabra. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, nosotros no sabemos orar como conviene. Mas Dios es el que nos hace orar y pone el querer como el hacer por la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que guía la oración. Es importante que la gente lo sepa. La oración es comunicarse con Dios, pero el Espíritu es que te guía a orar por lo que tú realmente debes orar. Porque el apóstol dijo, verdaderamente no sabemos orar como conviene. O sea, a veces uno se arrodilla, pero uno no sabe exactamente cómo orar. Por eso viene el Espíritu Santo que nos guía en la oración, porque la Biblia dice que el Espíritu mismo gime con gemidos indecibles. Él nos guía a la oración que Él sabe que el Padre va a responder, o a la necesidad del momento que tiene que ser imperativa delante de Dios. Por eso es importante que tu oración y la mía y la de todas las personas sea guiada por el Espíritu. Una oración que no es guiada es como una oración, es como un tímbalo que resuena, es como un metal que reciñe, es algo como sin sentido cuando no eres guiada. Pero cuando eres guiada podrás pasar 2 minutos orando y será una oración como de 12 horas porque fue guiada. Podrás pasar 1 hora orando y será como que pasaste 24 porque Dios te guió. Pero cuando Él no te guía, puede durar horas y horas orando y sientes como que no pasó nada, porque oraste pero no fuiste guiado por el Espíritu. Creo que ahí se basa la importancia del Espíritu Santo para orar. Amén, amén. Pastor, en los tipos de oración que nosotros podemos conocer, usted nos puede mencionar algunos tipos de oración que sería de suma importancia, ¿verdad? Que la gente sepa y entienda de qué se trata cada oración y cada tipo de oración. Bueno, en la Biblia hay muchos tipos de oración diferentes. Y yo en mis palabras, textualmente en las palabras mías, puedo identificar una. Estamos hablando de la oración de intercesión. Esa es una. Esa es donde uno se pone en medio. La oración de intercesión es ponerse en el medio y pedirle a Dios por alguien más, pedir por un problema en particular. Está la oración de humillación. Esa es donde le pedimos a Dios perdón, donde venimos a su presencia pidiendo y rogando el favor de Dios. Están las peticiones, la oración donde nos colocamos a pedir. Y está en la oración donde uno recibe revelación, una oración donde tú recibes, que es la oración más eficaz, que es la del Espíritu, la oración en el Espíritu, donde tú oras, pero el Espíritu Santo es el que te llena, te fortalece. Y hay una última, para mí, importantísima, es la oración en lenguas. La oración en lengua, el apóstol Pablo dijo que el que habla en lengua habla misterio con Dios. Y dice la palabra que el espíritu del que habla en lengua se edifica, aunque el entendimiento no. O sea, orar en lenguas es una de las más poderosas porque tú estás siendo tomado y no eres tú, sino que el Espíritu ha tomado el control y se está encargando de darte y de fortalecer áreas en tu vida que tú ni siquiera la sabes. Esas son de las oraciones que yo puedo considerar. Sé que la gente va a comentar y va a decir, mira, esta me gusta también, pero dentro de la que yo conozco y la que más me identifico son estas que te he mencionado ahora. Amén. Pastor, ¿sabes qué? Personas cuestionan y muchas veces caen en el error de tal vez mirar al cielo, según ellos, dicen, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy orando, yo te estoy clamando, te estoy pidiendo, yo necesito salir de tal situación que tengo, pero no veo salida, entiendo que estoy perdiendo mi tiempo, a la gente se le va la esperanza, ¿verdad? Y lamentablemente, de verdad, entran en una cautividad terrible donde ellos entienden que Dios es que no quiere contestarle según la oración que ellos están haciendo. Pero yo quiero que usted nos pueda explicarle un poco qué es lo que pasa, o sea, cuál es la situación que puede estar ocurriendo en ese momento donde nosotros tal vez estamos pidiendo, estamos clamando, pero no vemos respuesta en la oración que nosotros estamos haciendo. Mira, hay muchos factores, Roger, que pueden incidir con eso. Y el problema de la oración es que a veces en esos factores que inciden, que a veces uno no conoce, es que cuando uno ora, uno tiene que orar por lo primero que te mencioné hace un rato, en la voluntad de Dios. Si tu oración está ligada o está basada en la voluntad de Dios, tu respuesta será o la recibirás pronto. Segundo, Dios tiene un tiempo para responder cada oración. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora.
es muy difícil cuando nosotros no entendemos que Dios tiene un tiempo para hacer cada cosa y tiene un tiempo para Él responder o darle una respuesta. Te expliqué de la oración que uno hace y no la hace según la voluntad de Dios. Te expliqué del tiempo. Ahora, el tercer factor que se puede estar dando es el de Daniel. Dice la palabra que Daniel estaba orando y no llegaba a la bendición o no se manifestaba la petición, y eso era porque había oposición en los aires. O sea, de los dos factores, este tercero también se puede presentar. La parte donde el enemigo, Satanás, los espíritus, se oponen y tú no te das cuenta y no has identificado espiritualmente qué está deteniendo tu oración, ¿verdad? También un corazón que no está alineado a la voluntad de Dios no recibe de parte de Dios bendiciones. Tú puedes orar, tener buenos deseos, pero si tu corazón no está alineado a la voluntad de Dios, por más que tú ores, que pidas, el cielo no te va a aprobar. Primero tiene Dios que sanar, limpiar tu corazón y que tu corazón se alinee al propósito, al deseo de Dios, para que tú puedas recibir la respuesta. Y hay otras cosas que simplemente no son para ti o no son la voluntad de Dios. Y simplemente no la vas a recibir. Te voy a dar un ejemplo de un muchacho que estaba orando. Y este hombre estaba orando porque estaba enamorado de una mujer que estaba casada. Wow. Y él vivía orando. Y le decía a la gente, oren y ayúdenme a orar, porque yo quiero que el Señor le quite la vida al esposo de esa sierva, porque yo me quiero casar con ella. Wow. Hermano, el esposo de la sierva nunca se murió. Nunca pasó lo que él quería, porque eso era una oración que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y él oraba, y era algo que él tenía pendiente. La mayor oración de ese joven era que Dios le quitara la vida al esposo de una sierva de la cual estaba enamorado. Y esa oración nunca llegó porque no era la voluntad de Dios, porque Dios no responde capricho. No. Dios no responde capricho ni intenciones humanas. Él responde a la voluntad de Él, que fue establecida para tu vida y para mi vida, Roger. Ay, Dios mío, es tremendo eso. Sí. Lo que nosotros podemos escucharle a la gente son cosas que lamentablemente la inmadurez, ¿verdad? Santo. De las personas lo lleva a ese punto. Y también, aparte de la inmadurez, esa brecha, que hay muchas personas que por falta de mantener una relación con Dios, una vida de oración, ¿verdad? Ellos tienen puertas abiertas y el enemigo relaja con ellos, lo pone a cometer ese tipo de errores que lamentablemente después vienen consecuencias terribles, mi hermano, ¿me entiendes? Porque ¿cómo tú vas a decir que tú vas a orar para que le quiten la vida a una persona? ¿Qué pasa, mi hermano? Que ya está casado con su mujer, o sea, no, pero entendemos que hay de todo en el reino, ¿verdad? Tremendo. Pastor, pasando a otro punto, hay muchos padres que están ahí en este momento que nos están mirando, pero también otros, ¿verdad? Que se estarán conectando luego de que este video termine, que se estrene, y quieren aprender porque tal vez en un momento en su vida ellos prepararon un altar familiar de oración y hay tal vez dos o uno de sus hijos que se entró en rebeldía porque no entendía la forma de cómo lo estaban enseñando, cómo le estaban induciendo a la oración. Tal vez porque los padres, la familia no sabía correctamente cómo ayudar a ese niño, a ese joven, adolescente, cuál era la forma correcta de cómo pedirle a Dios, de cómo sentirse que estaba orando y preparando una relación con Dios. Exactamente. Pero ahora me gustaría, ¿verdad?, aprovechar este momento para esas personas que tal vez están esperando saber qué es lo que está sucediendo, porque ellos entienden que los sentimientos, lamentablemente el amor, ¿verdad?, de padre a hijo, de hijo a padre, no lo permite llegar a ese punto de enseñarle verdaderamente como tiene que enseñarle a sus hijos, cómo tiene que orar. O sea, cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a orar. Mira, esa pregunta que tú has hecho es muy importante, Roger. Estamos frente a una situación que se está dando mucho en la gente, en la familia de hoy, hijos que están en rebeldía, y quizás por la mala instrumentación del tema de la oración, muchas vieron la oración como un castigo. Una de las cosas que nosotros no podemos presentar a nuestros hijos es que la oración no es un castigo. Enviar a un niño a orar o mandarlo a orar, como hacemos en Dominicana, en muchos países, que cuando el niño hace algo malo, mira, vete a orar para allá, para el rincón, porque te está portando mal. La oración no es un castigo. Hay que enseñar la importancia y qué significa orar.
para la vida cristiana. O sea, ¿qué significa la oración? Primero, yo no puedo ponerte a hacer algo sin explicarte el concepto, el contexto de lo que tú vas a hacer. Primero, los niños tienen que tratar de tener un conocimiento de quién es Dios, por la palabra, y un conocimiento de Dios espiritual, porque la oración no se puede implantar. La oración es algo que la gente tiene que hacer conexión con Dios, que es lo importante. Yo no puedo implantarte a ti. Tú tienes que orar y ya tú tienes que ser de oración y tú tienes que durar 5 horas orando. No, la oración es algo que se va cultivando y va llegando a la gente y va subiendo de nivel. Por eso creo que los padres deben de ir con amor, con sabiduría, bajo el temor de Dios, dando lo que es explicaciones, enseñándole personajes de la Biblia que oraban, los resultados que tenían la gente que oraban, los beneficios que tiene la gente que ora, y desde allí, partiendo de allí, enseñándole a la gente que es una relación con Dios, que no es orando como que hay que orar porque el que no ora se muere. No, hay que orar porque es la única forma que tenemos para hablar con el Dios que nos creó y nos diseñó. Creo que a partir de ahí podemos ir cosechando lo que es una buena intención en la oración y ayudar a nuestros hijos que no saben, porque son niños, adolescentes quizá, a que puedan empezar a orar y entrar en comunión con Dios. Amén. Pastor, muchas preguntas en las redes sociales, porque han escuchado cuando le dicen, tienes que orar sin cesar. Orar sin cesar, orar sin cesar. Pero usted le dice a una persona, tienes que orar sin cesar. Mi hermano, si esa persona no tiene ni idea de lo que usted le está diciendo, ¿cómo va a tener ese resultado que tal vez está buscando esa persona y que te está preguntando a ti, ¿verdad? Para que tú lo enseñes, para que tú lo ayudes, para ver el resultado que anda buscando. Así es. Si usted no le explica claramente cuál es el significado de las cosas. Tremendo. Yo quiero que usted nos explique para esas personas que están ahí, cuál es el significado de orar sin cesar. Mira, la oración para que sea funcional tiene que ser perseverante, tiene que ser constante. Y cuando Jesús nos mandó a orar sin cesar, nos mandó a que viviéramos constantemente orando, que no detuviéramos la oración. Porque mira, hay un secreto en la oración que muchos hombres de Dios lo saben, que cuando tú oras y duras meses orando en un horario, por un día que te desconectas, en un solo día que tú te desconectas de la oración, automáticamente ahí vas perdiendo lo que es la conexión con la oración y se te hace complicado volver a entrar en lo que es tu comunión de oración. Pero para eso la gente tiene que empezar a crear un hábito, ¿verdad? El que tiene hábito de oración, los hábitos nos ayudan a permanecer haciendo las cosas. Y si la gente no tiene hábito, no puede orar ni permanecer orando porque tú se lo impongas. No, oren y oren y oren. La oración tiene que ser un anhelo, un deleite y también una responsabilidad. Porque Cristo les habló sobre la necesidad de orar. En el libro de Mateo, la necesidad de orar, ¿verdad? Refiriéndose no a una obligación, porque hay pastores, ministros que presentan la oración como una obligación. No, hay que orar obligado. Sí. No, la oración no es una obligación, es una necesidad. Porque el hombre muchas veces se puede pasar las obligaciones. Por ejemplo, tú tienes que pagar un dinero, una tarifa, pero tú dices, bueno, este mes no puedo pagarlo y tú te la pasas, tú te vuelas ese asunto. Tú tienes un billing, entonces, bueno, lo voy a dejar ese billing para otro mes, no lo pagas. Pero las necesidades, por ejemplo, el tema de alimentarse todos los días a un horario es una necesidad. El bañarse es una necesidad y como esas son necesidades, tú no puedes ignorarlas. Tú tienes que cada día cumplir con las necesidades. Por eso Cristo dijo, la necesidad de orar. O sea, yo necesito orar. Yo no estoy obligado a orar, no. Yo necesito orar para ser un buen cristiano, para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser una buena persona en la comunidad. Necesito estar en comunión con mi Creador para poder ser lo mejor, porque Dios es el que saca lo mejor de nosotros. En nosotros al final no hay nada bueno, Roger. Dios es el que pone a través de una comunión constante con Él y hablar con Él. Eso nos ayuda a poder orar. Amén, pastor. Las consecuencias, ¿verdad? Sabes que tú le puedes preguntar a una persona, háblame sobre las consecuencias que puede tener un cristiano que no ore. Lamentablemente no todos saben responder a esta pregunta porque le dicen, usted está muerto, usted está seco, Dios mío. El cristiano que no ora es un cadáver andante, ¿sabe? Y hay como unos términos que se están usando ahora en este tiempo. Nosotros conocemos y sabemos, ¿verdad? Que hasta en los mensajes que se están dando, tal vez la persona está esperando esa respuesta, una solución a esa pregunta que ellos están haciendo, ¿verdad? Sobre eso, sobre
que tienen batalla, porque Así. sabemos que, mi hermano, uno mismo tiene batalla para Claro, uno orar sí, muchísimas exactamente. veces, Todo el tiempo. para poder mantener es verdad, ese orden de esa vida de oración que uno tiene que tener por los Exactamente. compromisos y tantas cosas. Imagínate tú, mi hermano, personas que no tienen tanto conocimiento Dios mío, y no, que encuentren una gente que le pregunte, varón, mire, estoy pasando por esta situación, no sé cómo entrar a llevar un orden en mi vida de oración. Sí. Y que le diga, mire, siervo o sierva, usted sabe que si usted no ora, usted está seco, usted está muerto, y esto, y esto, y esto. O sea, Dios mío. sin términos claros, Exacto. como usted tiene que explicarle, como usted tiene que detenerse. Ujú. Yo creo que por eso es que Dios, ¿verdad?, ha puesto en nuestro corazón la intención de hacer este tipo de contenido, porque Exactamente. sabe que hay muchas personas que son víctimas de eso, de que las personas lamentablemente están poniéndose en una cámara, en las redes sociales, y sin tener la preparación que tienen que tener, ese amor que tienen que tener por las almas. Ellos están ahí, pero ellos quieren que la gente se someta, ¿verdad?, a ese malo carácter o a esa actitud que no es correcta que tienen ellos, ¿verdad? Sí. Y ese temperamento. Exacto. Y eso es lo que hace que confunde muchas personas, ¿verdad? Y yo creo que para eso nosotros estamos aquí, para Así poder es. explicarle claramente, detenidamente, ¿verdad? Que la gente pueda entender, dedicándole su tiempo a cada pregunta, a cada respuesta, para que podamos sacarle cuál es el propósito de la pregunta y de la respuesta. Claro que sí, por y es que la supuesto. gente puedan aprender, que la gente puedan ser edificados con lo que nosotros estamos haciendo. Así es. Pastor, hábleme un poco de las consecuencias que pueden venir por una persona no tener una vida de oración efectiva. Mira, Roger, definitivamente, no solamente para la gente que son de ministerio, ni la gente que predica o no predica, la oración es vital en general para la vida cristiana. Todo cristiano creyente necesita tener una vida de oración y necesita una comunión con el Dios, con su creador, con el Dios que lo llamó. Creo que es importante. Pero cuando una persona se desconecta de eso, es como ir muriendo poco a poco. El que se desconecta de la oración es como el que le falta oxígeno, o es como el que no tiene agua, o el que le falta hidratación, se va secando, se va muriendo, va perdiendo el deseo, porque a medida que usted se desconecta, se va desconectando y se va perdiendo el deseo de estar en la presencia de Dios, e incluso no se puede sobrevivir siendo cristiano si uno no puede orar, porque la oración es vital para la vida cristiana. Y a veces, muchas veces, Satanás y sus demonios atacan el área de la oración en la iglesia. Y yo creo que siempre lo he dicho, que el área más atacada en la iglesia es la oración, porque él sabe que el cristiano que tiene comunión con Dios se recibe dirección, está direccionado, y el que está sin oración vive sin dirección. Por eso hay mucha gente que le creen a todo el mundo. Por eso hay gente que andan por todas las redes y en todos los canales buscando y pescando una palabra profética, porque ellos no hablan con Dios y Dios no le habla a ellos. ¿Tú me entiendes? Por eso hay gente que están por todas las redes buscando, y déjame ver qué dijo el profeta fulano, déjame ver qué dijo el profeta tal, porque es una desconexión de la oración. Al no orar, están buscando la voz de Dios, pero ellos no saben que la voz de Dios está en su interior. El Espíritu Santo es la voz de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es el que dice la Biblia, Él tomará de los secretos de Dios y nos los hará saber a nosotros. O sea, yo tengo dentro de mí el Espíritu Santo que me revela los misterios de Dios. O sea, lo que un profeta va a decir mañana, el Espíritu Santo me lo puede revelar a mí, a mi espíritu. Pero al estar desconectado de Dios, se nos producen esas cosas. La falta de oración produce y eleva en nosotros lo que es el mal carácter. Saca las cosas negativas de nosotros, saca lo peor de nosotros y produce enfriamiento, descarriamiento y frialdad espiritual. Por eso hay mucha gente fría, porque la falta de oración produce frialdad espiritual y termina secando espiritualmente a la gente. No automáticamente, pero prolongadamente puede ocurrir si no se vuelve a lo que es la disciplina de la oración una vez más. Amén. Pastor, una persona que dio el paso de fe, ¿verdad? Aceptó al Señor en su corazón, decidió cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Y entra a la iglesia. Ya se convierte. Tiene que ver el tiempo que la persona dure en la iglesia, los días que tenga, ¿verdad? Un tiempo, tiene que haber un tiempo en específico para que la persona aprenda a orar y tenga una vida de oración. Bueno, Roger, mira, la oración es progresiva y se va desarrollando. Pero hay personas que
a medida que ellos se acercan y llegan a la iglesia, tienen una entrega más profunda que otros. O sea, yo creo que es el área que se puede más compartir. Hay personas que llegan a la iglesia y se entregan por completo al Señor, a la búsqueda. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso, desde mi perspectiva y lo que yo viví. Cuando yo me convertí a Cristo, yo empecé a orar profundamente, como loco, profundamente, a todas horas. Me entrancaba en la iglesia, vivía una vida que yo no hablaba con la gente. Yo salía a la calle y era en ayuno para mi casa, comer, y yo andaba como así, como fuera del planeta. Yo no miraba a la gente, y el que me hablaba yo no lo escuchaba. Yo estaba como en otro mundo. Yo estaba como un seteo mental que yo no sabía quién era nadie. Yo estaba así, y entraba y salía de mi casa bajo esa atmósfera. Yo creo que es más la intención y también el diseño, el llamado para que Dios te llama. Hay gente que Dios lo llama con llamados poderosos, los cuales Dios mismo lo atrae a niveles. Dios te atrae a oración, Dios te atrae a la búsqueda. Incluso cuando yo me convertí a Cristo, en mi conversión, el día de mi conversión, recuerdo que yo me convertí reprendiendo, o sea, fue bajo una manifestación espiritual. Y yo, ese día, había una situación en mi casa y llegaron a orar los hermanos. Y recuerdo que yo estaba sentado mirando algo en el televisor. Como yo era un muchacho que siempre estaba en el play, estaba con mi ropa del play, tú sabes, esa tierra roja en todo el cuerpo, todo sucio, y empezaron a orar. Y están orando, se tomaron de cadenas de las manos y están orando en la casa. Y yo veo el acto y también me uno a la cadena. Yo no sé cómo me uní, pero yo de repente entré a la cadena. Y mientras están orando, un espíritu empezó a tocar, a mover la puerta de mi casa, a estremecerla, literalmente a moverla. Y yo empecé a ver cómo era, quién estaba moviendo la puerta, y seguía la puerta moviéndose, hasta que yo me activé y empecé a reprender. Y reprendí. Yo no era cristiano y empecé a reprender. Yo reprendo en el nombre de Jesús. Oye, con autoridad, pero yo no era cristiano. O sea, de acuerdo al llamado, Dios va activando. Hay gente que Dios como que lo actualiza y rápidamente como que desarrolla cierto sentido de oración. Hay gente que se convierte en ayer y tú lo ves que oran más fuerte que gente que tienen 40 años en la iglesia. Y tú dices, ¿cómo es? Wow. Pero llegó ayer. Es que Dios, según el llamado que te hace, Él mismo te activa. Si Dios te llama para cosas grandes, Roger, Dios va a desarrollar en ti lo que Él tiene que desarrollar para que tú te actives al área espiritual. Y yo me convertí bajo esa atmósfera de reprensión a espíritus inmundos, reprendiendo un demonio que estaba en la puerta de mi casa. Y de ahí en adelante yo adquirí una conexión, que empecé a orar. A veces no sabía ni lo que oraba, a veces repetía lo mismo, pero estaba de rodillas. Y si no era de rodillas, era de pie. Y si no era de pie, me acostaba boca arriba y empezaba a orar. A veces llegaba a la iglesia y me tiraba boca abajo y empezaba a orar. O sea, yo aprendí a orar de todas las maneras. Yo oraba de cualquier manera. Eso va a depender mucho del llamado que tú tengas y de la entrega que tenga cada persona. Porque hay mucha gente que son muy dependientes de la oración ajena. Y hay gente que le gusta mucho depender de que oren por ellos. Sí, tremendo. Y no quitamos, la oración de tu hermano te puede ayudar, la oración de un pastor te puede ayudar, la oración de excelencia te va a ayudar. Amén. Pero la oración que más te va a ayudar es la que tú puedas hacer por ti. Es tu propia oración delante de Dios, porque hay gente que solamente oren por mí, pero cuando tú revisas su tiempo de oración, no le piden a Dios, ellos quieren que la gente ore por ellos, que tú asumas su problema, que tú cargues con su crisis, que el esposo se fue y tú ores por ellos, pero tú tienes que orar, tú tienes que crear tu hábito y tu tiempo para tú hablar con Dios, porque va a ser muy importante. Creo que de ahí te di una respuesta un poquito larga. No, tremendo, pastor. Yo creo que es muy necesario. Todo lo que usted estuvo respondiendo es muy necesario y muy importante, ¿verdad? De que la gente pueda prestar mucha atención a esto que estamos hablando aquí. ¿Sabes qué? Es bien difícil creer este tiempo lo que estamos mirando. Y es que hay muchas personas que están en la iglesia y tienen mucho tiempo en la iglesia. Sí. Pero ellos en la iglesia ellos tienen el mismo asiento. Wow. Ellos tienen el mismo lugar de hace 5, 10 años. Están en el mismo lugar. Ellos están conformes con el lugar siempre que ellos tienen, pero ellos no se preocupan porque tal vez en su familia, la gente de su familia que no conoce de Dios necesita que tú ores. Sí. Por ello, ¿verdad? Necesita que tú sepas orar. Necesita que ellos sentir ese fuego del Espíritu, ¿verdad? Que arde en ti, para cuando tú llegues a lo compartir de la familia, cuando tú visites un hogar de una familia tuya, se pueda sentir la diferencia, ¿verdad? De que hay alguien que tiene una vida de oración. Eso lamentablemente se ha perdido. Sí, pero hay algo, y es que nosotros estamos viendo muchas personas que llegan a un lugar y usted le dice, varón, sierva, lo respeta como cristiano, pero esa persona
le dicen cristiano, pero no sabe orar. Dios mío. Le dicen hombre o mujer de Dios, profeta. Ahora la gente relaja con eso. Sabemos que hay muchas personas sin vergüenza, falta de respeto al Espíritu Santo. Así es. Y usted lo ve que no porque el Espíritu está conmigo, no porque yo soy esto, yo soy un profeta ungido. Varón, pero ¿cómo usted me va a decir que usted es un profeta ungido donde usted no se ha capacitado, mi hermano? Tremendo. Donde usted no ha dejado que Dios lo forme. Exacto. Donde usted no le ha dado lugar a tener una relación con Dios. Así es. Entonces yo quiero que usted, pastor, ¿sabe? Voy a detenerme un poquito porque no quiero que la gente sienta como que yo quiero hablarle a alguien en específico, no, nada de eso. Sino es que a veces uno se incomoda un poco, pastor, se incomoda un poco, porque en realidad es algo serio. Usted está relajando con eso solamente por el deseo de pertenecer. Así es. Por querer pertenecer a un equipo o a un grupo, y que en ese grupo usted quiere estar ahí, pero no quiere dejarle saber a esa gente sus debilidades. Así es. No quiere dejarle saber que usted no sabe, no conoce nada de lo que se habla en ese entorno. Dios mío. Entonces yo quiero que usted me explique un poco, que le pueda dar un consejo a esas personas que están en los ministerios y están en las iglesias, pero no saben orar, pastor. Dios mío. ¿En qué estamos, pastor? Ay, Roger. Padre de la gloria. Roger, hay que ser formados. Claro. La gente tiene que ser formado porque la formación es la que te ayuda a saber cómo tú vas a actuar en medio de una situación. Si la gente no ora, si la gente no tiene comunión con Dios, la gente no sabe cómo actuar mediante a una situación que se presenta. Ahora bien, tenemos una situación que estamos viviendo. Es que la gente se quiere catapultar, la gente se quiere presentar, la gente quiere aparecer, la gente quiere ser lo que Dios no lo llamó a ser. Y yo estaba estudiando algo del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo fue un hombre que fue llamado por Dios. Tuvo una visión, tuvo una aparición sobrenatural, tuvo un encuentro con Dios. Pero Pablo, primero, fue llamado por Dios, pero Dios tuvo que dar testimonio a la gente que lo iban a enviar, que él tenía a Dios. Y hoy tenemos gente que el único testimonio que ellos tienen es una adquisición o un dinero o una fama o algo que lo pueda posicionar en un lugar y no la presencia de Dios. Hay que volver a conectarnos con Dios. Y la gente que no se conectó con Dios, tú no vas a triunfar, porque al final de la jornada hay escaleras, hay posiciones con las cuales tú vas a tener que encontrarte con niveles que va a tener que romper a través de una comunión con Dios. Cosas que te van a exigir que cuando tú hables se siente el vacío de que tú conoces o no conoces a Dios, de que tú sabes o que no sabes lo que estás hablando. Porque la gente habla de muchas cosas aprendidas, la gente repite mucho lo que escuchó de alguien, pero no es lo mismo, Roger, hablar lo que usted escuchó, lo que usted aprendió, que lo que usted vivió. Cuando usted lo vivió, cuando usted lo pasó, usted tiene la experiencia personal. Creo que la gente tiene que volver a centrarse, a tener comunión con Dios. Tenemos que aprender a orar, pedir a Dios que nos enseñe a tener comunión con Él, porque el que no tiene comunión con Él no puede trabajar con Él, no puede estar no puede moverse en los ambientes del cielo si no conoce a Dios y no tiene una comunión con Dios. Y hay que hay que respetar a Dios. O sea, profeta no es todo el mundo, pastor no es todo el mundo, apóstol tampoco es todo el mundo. Creo que hoy en día se le ha faltado mucho respeto a la palabra apóstol. Es una palabra que se ha respetado mucho y veo que cualquier individuo, cualquier tipo que sabe dos términos, que leyó el griego, el hebreo, el arameo, que sabe que maneja la Torá, que maneja los libros, que maneja ciertos puntos básicos, ya es un apóstol. Sí. Porque sabe manejar, porque maneja código, porque profetiza, ya es el apóstol. El apóstol tiene una señal. Y la palabra apóstol, para mí, que me metí en los apostolados y no iba, significa enviado. O sea, apóstol no es todo el mundo. Apóstol es una gente enviado y que tiene un encuentro con Dios y que tiene una trayectoria. Porque hay gente que se llaman apóstoles, pero cuando tú revisas la página de atrás de su vida, tú sabes que son unos delincuentes espirituales, claro, que tienen problemas, ¿tú entiendes? Y son de que el apóstol fulano. Y cuando tú revisas y tú dices, tú miras el background, dices, no, pero este no es apóstol. Este tipo tiene problemas, sonó con fulana, se casó aquella vez, se casó con fulana, tiene un hijo con fulana, ¿tú me entiendes? Tiene varios casos, varios expedientes abiertos, porque hay gente que creen que se van a burlar del sistema. O sea, humanamente hay gente que están emocionados, que te creen de que tú eres apóstol, pero cuando uno va y revisa el background, tu expediente, tú sabes que tú no eres apóstol, porque un apóstol tiene una marca y es que es enviado y tiene una trayectoria de santidad y de temor de Dios, un asunto que lo marca. O sea, hay que tener mucho cuidado porque no todo el mundo es apóstol, no todo el mundo es apóstol y yo creo que no todo el tiempo tú te vas a burlar de la gente, ni te vas a burlar del sistema. Algún día Dios va a exponer tu vergüenza si no te arrepientes. Así es. Pastor, es tremendo, ¿sabes por qué? Porque también ahora mismo, en este momento, ¿verdad? En esta ocasión estamos
en un lugar donde todo lo que se ve atrás Sí. es un monte, ¿verdad? Sí. La oscuridad, el monte. Quiero conectar esta pregunta con esto. Ujú. Y es que ahora se utiliza mucho el término que utilizan donde dicen la oración de los montes, Ujú. la oración de monte. Quien ora en los montes y quien no ora en el monte. Ujú. Entonces, yo creo que yo conozco, ¿verdad? Yo conozco muchos hombres y mujeres de Dios que saben orar en los montes. Así Son es. gente de monte, Ujú. son gente que visitan los montes, van, se trancan días en los montes, Ujú. pero hay algo en ellos. Y es que en ellos no se ve como esa arrogancia, esa altivez, porque ellos oran en el monte y otros no. Santo. Porque sabemos que hay muchos pastores y muchos ministros y personas que tal vez no están ejerciendo ningún ministerio en este momento, pero son personas con un llamado en específico. Pero es. esas personas no tienen la oportunidad, ¿verdad?, de ir a un monte o no pueden llegar Sí. y tienen su altar de oración en su casa preparado y se encuentran con personas en las redes y tal vez físicamente en un escenario donde ven que la persona le dicen: amado, el que no entra al monte a orar se seca. Dios mío. Amado, el que no entra al monte a orar no conoce los misterios sobrenaturales. Dios mío. Entonces yo quiero que usted me pueda explicarlo un poquito. Y mira algo. Aquí respetamos mucho eso porque aquí se habla mucho, grabamos videos en los montes, hay muchas experiencias en los montes con los ángeles, con los demonios y todo eso nosotros lo respetamos. Ujú. Pero con lo que yo en realidad no voy y que no entiendo, ¿por qué nosotros tenemos que llegar a ese punto de decirle a las personas: amado, hasta que usted no se sacuda, oye, hasta que usted no se sacuda y se prenda y entre al monte, usted va a seguir viviendo una vida humana, Dios carnal. O sea, que el que entra al monte sí es súper espiritual, ¿verdad? Que no. Que anda fuera del humano, Dios mío. pero el que no entra, no. Dios mío. Entonces yo quiero que usted me explique eso. ¿Sabe? Estamos tratando de hablarlo así, tranquilo. ¿Por qué? Porque no queremos caer en ese juego y en esa sinvergüencería de este tiempo, Sí. donde la gente aprovecha estos videos, podcasts, en las redes sociales para estar con controversia y esas cosas. No. Aquí la intención es poder cuidar a esas personas que vienen con esa hambre, de ser genuinos, Wow. ¿verdad? De ser hombres y mujeres de Dios que quieren respetar lo de Dios. Wow. Entonces quieren preparar en su vida espiritual, quieren ellos estar bien preparados y ser un ejemplo Gloria y mantener un testimonio. Exacto. Y lamentablemente se está viendo afectado porque tiene levantamientos con los mismos, ¿verdad? Ujú. Que se llaman ser los más espirituales, Ay, santo. pero están ahí para distorsionar las cosas. Explíqueme un poco sobre eso. Wow, Roger, tú sabes que el problema no es desde dónde se ora, sino a quién se le ora. Así Al es. final de la jornada, a quien se le ora es a Dios. Y a la presencia que uno le ora es la presencia del Espíritu Santo. El problema con el monte, y que nosotros muchas veces nos equivocamos y juzgamos, es que el monte es un lugar que nos expone un poco más a lo que es el aire libre y el cual representa un sacrificio. Pero la oración, no importa desde qué lugar, con exactitud la gente lo haga. La oración, de donde usted la haga, funciona, de donde usted ora, usted recibe, usted tiene conexión con Dios y recibe la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, yo te puedo decir, porque yo oro en el monte y tengo mis días que voy al monte y también oro en mi habitación de oración. O sea, pero nunca he tenido la oración del monte y he visto a los demás como por debajo de mí, porque yo oro en el monte y los otros no. Porque la oración en el monte, Jesús oraba en el monte, particularmente porque ellos siempre estaban de camino a una aldea, porque voy a contextualizar a la gente que hablan de que no, porque el que ora en el monte, Jesús siempre estaba de camino a una aldea y siempre estaban de camino a un lugar, y como todo en esos lugares, todo era monte, montaña y desierto, siempre Jesús estaba en un monte y se iba a orar. O sea, lógico que orar en un monte. Ahora, el que ora en su casa,
no entra en dimensiones. Claro que sí. ¿Dónde estaba Juan cuando recibió la visión de la isla de Patmos? Estaba preso en la isla de Patmos y se le reveló la revelación más grande que no se le reveló a nadie más. O sea, quiero que la gente entienda. Daniel estaba junto al río y recibió una revelación. O sea, no es el asunto no es donde tú estás, es lo que Dios quiere hacer y tu intimidad, tu deseo, tu intención y el deseo que tú tienes de hablar con Dios. Porque hay gente, Roger, que oran 10 horas y tú oras 2 horas, pero tu oración es más eficaz que la de ellos. Porque el corazón de ellos está arrogante, está altivo, está enfermo, su corazón está equivocado, tienen problemas, tienen amargura y por eso quizás hay un problema en la oración. Dicen, ay Dios, pero Dios no me oye, yo oro en los montes y a veces quieren exigir o exhibir o mostrar que ellos cargan una unción de monte. Una noticia a la gente, a los que oran y a la gente de monte, no existe una unción de monte. El Espíritu Santo es un solo. No existe una unción de monte. Se lo dice uno que tiene más de 15 años orando en los montes. No existe, Roger, una unción de monte. Que no, el profeta que carga una unción de monte, esa unción de monte, el Espíritu Santo es el mismo. Ahora hay gente que sí tienen una comunión con Dios y hablan en lengua y reciben lengua y autoridad. Y hay otros que no, pero Dios te puede dar la autoridad de rodilla en tu casa, te la puede dar preso en la cárcel de la Victoria. Tú puedes sentir la unción metido en un trabajo, trabajando 8 horas, porque yo recuerdo que yo trabajaba en el muelle de Boca Chica, Dios mío, en el megapuerto. Y recuerdo que en ese tiempo, yo cuando eran las 2 de la mañana, siempre estaba haciendo guardia en un barco, caminando, mirando que no se subiera una gente en el barco del mar, tú sabes. Y empezaba yo a hablar lengua y orar en un barco, y a recibir palabras, y a anotar mensajes, y a escribir cosas, y llevaba un lapicero y escribía. O sea, no es, el asunto no es donde tú estás, la comunión y la conexión que tú tengas con Dios. Así que, para la gente que se cree y que no, porque yo oro en monte, te equivocaste, papá, ten cuidado, que el Espíritu Santo es el mismo y opera en todos los lugares de la misma manera. Amén, amén, pastor. ¿Sabes que se puso un poquito tensa, verdad? El final de este video. Hay mucho de qué hablar, hay mucho para profundizar sobre este tema de la oración, pero yo creo que ya las personas conocen un poco de cómo es este segmento, de qué dice el pastor, y tenemos muchas preguntas que se quedaron, ¿verdad? Que tenemos que seguir tratando de este tema, y yo creo que vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a hacer otra parte, vamos a hacer una segunda, tercera, lo que Dios quiera, ¿verdad? Vamos a dejarnos dirigir por el Espíritu para saber y que Él sea usándonos como instrumento, ¿verdad? Para hablar a esas personas que tanto quieren seguir aprendiendo y que tanto necesitan esa dirección, ¿verdad? Para preparar una vida espiritual sana, ¿verdad? Y no dejarse confundir. Pero, pastor, antes de concluir con este video, me gustaría, usted sabe que hay muchas personas que desde el inicio escriben en los comentarios y dicen, yo quiero que oren por algo en específico. Tal vez no tiene que ver con el tema que estemos hablando. Tal vez muchas personas dicen, necesito liberación en tal área. Y como nosotros entendemos que estamos para eso, ¿verdad? Que Dios nos escogió para este tiempo, para eso. Por eso nosotros tenemos que poner atención. Así que las personas que están ahí, ¿verdad? Que quieren escribir su oración, su petición de oración, tienen que ponerla desde el inicio hasta el final, como sea. Al final siempre estaremos orando, y luego que termine el video, que la gente sepa, ¿verdad? Que nosotros también seguimos orando, pidiéndole a Dios que sea la voluntad de Él, no la de nosotros. Me gustaría que usted pueda elevar una poderosa oración por esas personas que están ahí. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios. Tú eres digno de gloria, de alabanza y de honor. Todo lo que han pedido, Señor, han colocado sus oraciones por sus familiares, por su esposa, matrimonio, hijos, casa, Dios mío, por situaciones económicas, por liberación. Te pido que tu presencia, que tu unción, que tu espíritu esté liberando, Dios, bendiciones de todo tipo de manera, bendiciones espirituales, bendiciones de finanzas, bendiciones, Dios mío, de sanidad. Padre, derrama tu espíritu sobre cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que cada persona reciba lo que esté esperando de parte tuya, de acuerdo a tu voluntad y conforme a tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿cómo las personas pueden comunicarse con usted? ¿Cómo pueden entrar en contacto con su ministerio? Amén. Me pueden seguir a través de Instagram, ¿verdad? Instagram como Pastor Miguel Mateo, Facebook Pastor Miguel Mateo, en YouTube como Pastor Miguel Mateo Oficial. Me pueden buscar en TikTok, todas las redes sociales como Pastor Miguel Mateo o de alguna manera Miguel Mateo. Me encuentran ahí. Dios me le bendiga. Será un gozo compartir con ustedes. Amén. Usted que está ahí conectado con nosotros hasta el final de este video, queremos darle gracias, de verdad, agradecer su fiel sintonía, de que siempre están ahí esperando que se estrene, que se publique.
un contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición y edificación para su vida. Esto es ¿Qué dice el pastor? Es un programa, un segmento en el cual nos estamos dejando dirigir por Dios, ¿verdad? Para llevar esa respuesta que tanto usted y otras personas están necesitando. Siga orando por nosotros, siga cubriéndonos en oración para que Dios siga fortaleciendo nuestras vidas y que siga cubriendo nuestra familia para nosotros seguir llevando el mensaje de salvación que sabemos que tanto se necesita en todo el mundo. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y nos vemos en una próxima entrega de tu canal Excelencia Cristiana Televisión.